Mi esposo me pidió que financiara su viaje de chicos a Barcelona cuando en realidad iba con su novia de OnlyFans, pero viajé con los papeles de divorcio para arruinarle las vacaciones. Yo, de 34, me casé con mi esposo, Bruno, hace casi 5 años. Nos conocimos por amigos en común en una barbacoa. Salimos aproximadamente unos 3 años y medio antes de casarnos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron normales en el mejor sentido. No peleábamos mucho porque no había mucho por lo que pelear. Los dos trabajábamos a tiempo completo y dividíamos la mayoría de los gastos de la casa. Hablábamos de hijos de vez en cuando, pero nunca sentimos prisa por formar una familia. Compramos una casa de 3 habitaciones en las afueras alrededor de los 2 años de casados. La hipoteca quedó principalmente a mi nombre porque mi puntaje de crédito era mejor y yo llevaba más tiempo en mi trabajo. Bruno contribuyó con el pago inicial y acordamos dividir los pagos mensuales. Todo empezó a cambiar hace unos 14 meses, cuando Bruno perdió su trabajo. La empresa hizo despidos y él fue parte de la segunda ronda de recortes. Recibió una indemnización que nos cubrió durante unos meses. Yo le dije que se tomara su tiempo para encontrar algo bueno en lugar de lanzarse al primer puesto disponible. Pareció agradecido por el apoyo y el primer mes se lo pasó actualizando su currículum y postulándose a varias posiciones. Pero los meses se alargaron y la indemnización se acabó. Bruno empezó a agarrar trabajos freelance aquí y allá. El problema era que esos proyectos traían quizá una cuarta parte de lo que ganaba antes. Yo empecé a cubrir el pago completo de la hipoteca más la mayoría de los servicios y la comida. Esperaba que fuera temporal y que pronto conseguiría algo. Lo que más me molestaba que el dinero era como pasaba los días. Se despertaba como a las 10 u 11 de la mañana, mientras yo salía a trabajar a las 7. Cuando volvía por la tarde, él estaba en el sofá viendo TV o jugando videojuegos. Los platos de su almuerzo seguían en el fregadero, la ropa que le había pedido que doblara seguía en la canasta. Le pedí si podía ayudar más en la casa, ya que tenía más tiempo libre. Aceptaba, y mejoraba 1 o 2 días antes de volver al mismo patrón. Le sugerí que hiciera cursos online para mejorar sus habilidades. Decía que sí, pero nunca lo hacía. Esto siguió durante semanas. Yo trabajaba semanas de 50 horas y llegaba a una casa desordenada, y a un esposo que parecía feliz de dejarme cargar con todo. Mi sueldo cubría todas las cuentas esenciales y su dinero freelance se iba en sus gastos personales y entretenimiento. Empecé a resentir llegar a casa. Me estacionaba en la entrada y me quedaba en el auto unos minutos antes de entrar porque sabía lo que me iba a encontrar. Hace unos 3 meses, Bruno mencionó que quería viajar. Dijo que unos amigos de la universidad estaban planeando una semana de chicos en Barcelona. No veía a esos amigos desde hacía más de 1 año y pensaba que le haría bien escaparse y reiniciarse. El viaje costaría alrededor de $4.000 entre vuelos, alojamiento y gastos. Prometió devolverme el dinero cuando consiguiera un trabajo de verdad. Dijo que necesitaba esto y que quizá un descanso lo haría volver más motivado. Dudé unos días antes de aceptar, pero quizá ver a sus amigos exitosos y con su vida en orden lo empujarían a mejorar la suya. La semana antes de irse, noté que estaba mucho con su teléfono. Pensé que estaba ultimando planes para el viaje, pero nadie planea un viaje en secreto. Inclinaba la pantalla cuando yo pasaba o se iba a otra habitación para atender llamadas. Cuando le pregunté con quién hablaba, dio la excusa de que eran los chicos coordinando planes. 2 días antes del vuelo, lo ayudaba a hacer la maleta porque me pidió que revisara que no olvidara nada importante. Abrí su valija para acomodar mejor y encontré un traje gris carbón con etiqueta de diseñador. Se veía caro y aún estaba en su funda con las etiquetas. Lo levanté y le pregunté por qué llevaba un traje para un viaje casual de chicos a Barcelona. Apenas levantó la vista del teléfono y dijo que quizá iban a un restaurante elegante o a un club. Le señalé que él nunca usaba trajes y que su estilo de vacaciones era remeras y jeans. Se encogió de hombros y dijo que quería verse bien por una vez. La explicación sonaba floja, pero no tenía una prueba concreta de que pasara algo, así que lo dejé pasar. Guardé el traje y terminé de ayudarlo a empacar. Como a las 2 de la madrugada, escuché a Bruno levantarse. Pensé que iba al baño, pero entonces lo escuché hablando en voz baja. Me quedé quieta y fingí estar dormida. Estaba en el baño con la puerta casi cerrada y lo oía susurrar, pero no alcanzaba a distinguir las palabras. Volvió a la cama unos 10 minutos después y esperé a que se durmiera para levantarme. Fui a la cocina y me serví agua. Me temblaban las manos mientras sostenía el vaso. Volví a la cama, pero no dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, en el desayuno, le pregunté con quién estaba hablando a las 2 de la mañana. Me miró confundido y dijo que yo debía estar soñando porque no había hecho ninguna llamada. Insistí en que lo escuché susurrando en el baño. Me dijo que probablemente escuché algo de otro departamento o que la TV estaría encendida. Se fue al aeropuerto la tarde siguiente. Esa noche,
Bruno se durmió temprano por el cambio horario y el vuelo temprano. Su MacBook estaba en la mesa ratona donde la dejó después de hacer algo para el viaje, antes de irse. La agarré y revisé sus mensajes y correos. Al principio no encontré nada raro. Luego noté un contacto guardado como su esposa con un emoji de corazón. Por un segundo pensé que quizá me tenía guardada con un nombre cariñoso, pero mi contacto estaba con mi nombre real. Abrí ese chat, que se remontaba a unos 5 meses. La mujer se llamaba Yaris, u otro nombre de zorra, no lo recuerdo bien. Perdón si te llamas Yaris, pero eso es lo que pensé al descubrirlo, tiene poco más de 30. Por las fotos, llevaban semanas planeando ese viaje a Barcelona. Ella lo llamaba bebé y corazón cada 2 mensajes. Él respondía con el mismo cariño. Hablaban de dónde iban a comer y qué habitación de hotel habían reservado. Había fotos que ella le envió y que cerré de inmediato, porque te imaginarás la clase de fotos que eran. En un mensaje, Charice me llamó la otra mujer y los dos se rieron con emojis. Guardé toda la información que encontré. Revisé los estados de su tarjeta y vi cargos de este servicio de suscripción llamado OnlyFans. ¿A quién engaño? Todos sabemos lo que es. Escarbando más, vi que estaba suscrito a la página de Yaris desde hacía casi 8 meses. Había gastado más de $2.000 en su contenido y mensajes privados durante ese tiempo. Dinero que salía de la cuenta conjunta o del dinero que obtenía por sus trabajos freelance. Estaba un poco en shock por toda la información, pero cerca de medianoche mi cerebro volvió a funcionar. Busqué un abogado de divorcios y fue lo primero que contacté por la mañana. Nos reunimos y le expliqué toda la situación. También que planeaba entregarle los papeles durante el viaje. No había nada que hacer para cancelarlo ahora o antes, ya estaba todo pagado desde hacía semanas. Pero si podía arruinarle las vacaciones con la zorra, lo iba a intentar. No había tiempo para preparar los papeles oficiales, pero si podía darme unos papeles preliminares, esos que dicen que viviremos separados para luego pedir el divorcio oficial cuando llegara el tiempo. Reservé un vuelo y me fui con mis papeles. Viajé 3 días después de que Bruno se fue, así que pudo aprovechar bastante tiempo de Yaris durante ese tiempo. En el vuelo no dormí casi nada, solo pensaba cómo arruinarle esto de la mejor forma posible. Creo que le respondí mal a una azafata, o eso recuerdo, porque me preguntó si quería algo para tomar y le respondí de mala gana. Luego le pedí disculpas, aun cuando no sé si eso fue real o no. Aterricé en Barcelona por la tarde y tomé un taxi al hotel. Reservé en un lugar a unos 10 minutos de donde se hospedaba Bruno. Hice el check-in y enseguida empecé a rastrear su ubicación. Habíamos compartido ubicaciones años atrás por seguridad y él nunca lo había desactivado. Pude ver claramente en qué hotel estaba. Me bañé, me cambié y luego tomé otro taxi al hotel de él. Me senté en el lobby fingiendo leer una revista. Después de casi una hora, los vi bajar juntos en el ascensor. Bruno llevaba ese estúpido traje gris y Yaris iba con el brazo enlazado al suyo. Se reía de algo que él dijo. Pasaron por al lado mío sin notar nada porque estaban demasiado pendientes el uno del otro. Esperé unos 30 segundos y lo seguí afuera. Se subieron a un taxi y yo me subí al de atrás. Le dije al conductor que siguiera a ese auto y me miró raro, pero lo hizo. Manejaron unos 15 minutos hasta frenar en un restaurante del barrio gótico. Se veía caro, con manteles blancos a la vista por las ventanas y adornos afuera. Esperé 10 minutos antes de entrar. Le dije al anfitrión que me estaba reuniendo con alguien y me senté en la barra a esperar. El lugar estaba con luz tenue y velas en cada mesa. Los vi en una mesa de la esquina. Bruno estaba de espaldas, pero Yaris lo miraba de frente. Ella le sostenía la mano por encima de la mesa. Para mi plan, necesitaba que ya hubieran ordenado las bebidas. De ser posible, algo que arda mucho en los ojos. Fui directo a su mesa y me quedé ahí hasta que Bruno levantó la vista. Su expresión pasó de confusión a reconocimiento, para luego sonreírme y finalmente, pánico puro en unos 3 segundos. Soltó la mano de Yaris como si le quemara. Yaris miró entre los dos intentando entender qué pasaba. Al principio no dije nada. Solo miré a Bruno hasta que abrió la boca para hablar. Antes de que pudiera decir una palabra, le di una bofetada. Varias personas tuvieron que girarse para ver lo que sucedía. Yaris empezó a levantarse para escapar. Agarré el vaso de vino de ella y se lo arrojé en la cara. Ella gritó y el maquillaje empezó a corrérsele por la cara. Bruno se quedó paralizado en la silla. Saqué el teléfono y empecé a grabarlos a ambos. Yaris intentaba secarse con una servilleta y Bruno solo me miraba con la boca abierta. Una aceituna hubiera sido perfecta para que se ahogara el maldito cerdo. Les dije que sonrieran para la cámara porque esto iba a enviarse a todos los que conocían. El gerente se acercó y preguntó qué estaba pasando. Le expliqué que acababa de descubrir a mi esposo en unas vacaciones románticas con su amante, que yo había pagado, y que estaba allí para entregarle los papeles de divorcio. Técnicamente, no lo era,
pero el drama se hubiera desvanecido si explicaban lo que eran esos papeles. El gerente miró a Bruno y le preguntó si era verdad. Bruno no respondió, así que lo tomó como un sí. Me pidió que lo hiciera rápido y que nos fuéramos. Metí la mano en mi bolso y saqué todos los papeles. Dejé el sobre la mesa frente a Bruno y le dije que debió tener el valor de pedirme el divorcio en lugar de gastar mi dinero en su zorra. Le pregunté al gerente cómo se decía zorra en español, para darle la experiencia española completa a Yaris en su viaje. Yaris empezó a gritarme, diciendo que yo estaba loca y preguntando quién me creía que era. La ignoré y no le quité los ojos de encima a Bruno. Le informé que me volvía rápido a casa, por lo que sus cosas estarían en el jardín a su regreso y debería buscar un lugar donde quedarse. Ahí me volteé para ver a Yaris y le pregunté si su casa de zorra tenía espacio para un infiel mentiroso y embustero. No tuve respuesta, pero al menos no puede decir que no le busqué un lugar para quedarse. Volví a mi hotel y envié el vídeo a los padres de Bruno, a su hermana y a sus 2 hermanos. Incluí un mensaje explicando lo ocurrido y que iba a pedir el divorcio. En menos de una hora empecé a recibir respuestas. Su madre me llamó llorando y pidiéndome perdón. Su padre mandó un mensaje diciendo que estaba asqueado. Su hermana preguntó si podía ayudarme en algo y sus hermanos, que hablarían con él cuando lo vieran. También les envié el vídeo a mis propios padres con una explicación más larga. Mi papá llamó de inmediato y me preguntó dónde estaba. Cuando le dije que estaba en Barcelona. Esa conversación duró un buen rato, porque tuve que explicarle en detalle todo lo que sucedió, el vídeo no alcanzaba. En total, estuve en Barcelona unas 8 horas. Cuando aterricé, manejé directo a casa y empecé a empacar las cosas de Bruno. Es decir, para que lo imaginen, comencé a arrojar toda su vida al jardín. Ropa, su equipo de videojuegos, sus libros y todo lo demás que era de él. Luego arrojé unas cajas encima, para que cuando viniera las pudiera guardar allí, pero yo no iba a hacer el trabajo sucio. Arrojar todo era la parte divertida. Después llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Bruno apareció 2 días después, tuvo que acortar su viaje. No sé quién lo ha pagado, pero estoy segura de que no pudo usar mi tarjeta porque llamé a la compañía. Tal vez la zorra de Yaris pagó los pasajes con algunas de sus propinas. Quiso abrir la puerta, no pudo, qué lástima. Tocó el timbre sin parar y luego empezó a golpear la puerta. Le respondí a través de la puerta que tenía 1 hora para juntar todo o encendería los aspersores. Exigió saber qué había hecho y por qué sus cosas estaban afuera. Le recordé que yo pagaba la hipoteca y que él ya no vivía ahí. Dijo que también era su casa y que yo no podía echarlo así, pero en los papeles estaba mi nombre, así que se podía marchar de mi propiedad. Empezó a gritar que tenía derechos y que seguíamos casados. Le dije que eso se resolvería pronto. Siguió golpeando unos minutos más y luego lo vi metiendo cosas en cajas. Estaban un poco húmedas por pasar un par de noches afuera, pero tiene suerte de que el vecindario es seguro y nadie tocó nada. Cuando terminó de cargar todo, tocó el timbre una vez más y lo escuché llorar detrás de la puerta. Decía que se había equivocado y que ya se había acabado con Yaris. Me rogó que lo dejara explicar. Le expliqué encendiendo los aspersores. De hecho, le hice un favor. Se fue todo mojado, así que nadie podía saber que había estado llorando. No he hablado con él desde entonces, que fue la semana pasada. Mi abogado ha manejado todo. Bruno intentó llamar y mandar mensajes, hasta que al final paró. Bueno, a decir verdad, lo paré cuando lo bloqueé de todo. En el único lugar donde no lo bloqueé fue en OnlyFans, pero eso porque no tengo cuenta. Actualización 1. El proceso de divorcio ha avanzado. Mi abogado dijo que debería finalizarse pronto porque no tenemos hijos y la mayoría de los activos están claramente separados. Además, ya hemos comenzado a vivir separados, aunque Bruno de forma forzada. El abogado de Bruno intentó argumentar que él merecía la mitad del valor de la casa, pero mi abogado lo frenó rápido con los documentos de la hipoteca, y pruebas de que yo había pagado casi todos los gastos del hogar por más de un año. Si contamos el dinero que ha puesto cada uno, estamos en un 75 y 25 a mi favor. Está sugiriendo pensión conyugal, pero lo máximo que obtendrá, debido a la infidelidad, es el 25% restante de lo que pagó, y solo para no tener que escuchar más de él. La semana pasada recibí una solicitud de mensaje en Instagram de una cuenta cuya foto de perfil era de Yaris. Iba a ignorarlo, pero la curiosidad me ganó y abrí el mensaje. Empezó diciendo que sabía que probablemente yo la odiaba y que entendía por qué. Luego entró en una larga explicación de cómo se conocieron ella y Bruno. Según ella, él se suscribió a su OnlyFans y se convirtió en uno de sus seguidores habituales. También me contó qué clase de fetiches tenía, y por qué Bruno era tan adicto a ellos, pero prefiero que todos mantengan la última comida que ingirieron dentro. Él le mandaba mensajes diciéndole lo hermosa que era y cuánto apreciaba su contenido. Dijo que después de unos meses chateando por la plataforma, se pasaron a una app de mensajería privada porque conectaron.
Supongo que esa es la palabra de zorras para decir que él dejó de enviarle dinero por la plataforma, haciéndole ahorrar la comisión al pagarle directamente. Él le contó que estaba infeliz en su matrimonio y que su esposa lo hacía sentirse insuficiente. Yaris escribió que le dio pena porque parecía un tipo dulce que solo era incomprendido. De nuevo, más idioma de zorra que se traduce como «me daba dinero». Empezaron a hacer videollamadas y eventualmente decidieron conocerse en persona. El viaje a Barcelona iba a ser su primera escapada romántica real juntos. Yaris dijo que Bruno le había dicho que estaba separado de mí y que solo esperaba el momento adecuado para pedir el divorcio. Afirmó que no tenía idea de que seguíamos viviendo juntos como pareja casada hasta que yo aparecí en el restaurante. Después el mensaje se volvió raro. Yaris dijo que Bruno la había bloqueado en todo después de que volvimos de Barcelona. Ella había intentado contactarlo desde distintas cuentas y números, pero él no respondía. Escribió que estaba devastada porque tenía sentimientos reales por él y que pensó que tenían algo especial. La última parte del mensaje fue lo que más me impactó. Yaris me preguntó si yo podía ayudarla a ponerse en contacto con Bruno. Sabía que era mucho pedir, pero también sabía que todo se había terminado conmigo. Si no hubiera escrito eso último, probablemente me hubiera ahorrado responder. Pero la audacia y sentido de derecho eran muy fuertes en ella. Busqué cómo se decía zorra en italiano, porque para esta mujer no existen suficientes idiomas para decírselo, y comencé la frase con eso. Lo siguiente fue esto: si amabas que te diera dinero, lamento informarte que ese dinero era mío y no estoy interesada en ser una sugar mami. Luego la bloqueé. Mi abogado también descubrió algo interesante revisando los registros financieros. Bruno había sacado una tarjeta de crédito a su nombre hace unos 6 meses sin decirme nada. Había acumulado casi $15.000 de deuda en esa tarjeta. La mayoría de los cargos eran por suscripciones de OnlyFans, regalos que había mandado a otras zorras como Yaris, y gastos del viaje a Barcelona que yo no cubrí directamente. Como la tarjeta estaba solo a su nombre, yo no soy responsable de esa deuda. Había estado gastando cada dólar que ganaba en la plataforma, mientras yo cubría todos nuestros gastos reales de vida. Con eso, es probable que ni el 25% tenga que darle. También supe por su hermana que Bruno se había estado quedando con sus padres desde que lo saqué. Aparentemente, no estaban nada contentos con la situación y lo estaban presionando para que se pusiera a buscar un trabajo. Su madre me llamó la semana pasada para disculparse otra vez y decirme que yo merecía algo mejor. Están avergonzados de él. Mis padres han estado pendientes. Mi mamá ofreció venir a quedarse conmigo unas semanas, pero le dije que estaba manejándolo bien sola. No estoy tan triste como pensaba que lo estaría. Ha sido catártico darle una bofetada y arrojarle el agua a la zorra. Para quienes preguntaron en los comentarios, no se derritió como una bruja. A menos que cuentes el maquillaje como parte de su cara. Por eso no quiero dejar a mis padres aquí. No quiero un aire de tristeza rodeándome en este momento. Quizá lo tenga más adelante, cuando todo se asiente mejor, pero por ahora voy a aprovechar este empujón anímico. A la casa le hice una limpieza profunda después de que se fueron las cosas de Bruno y reacomodé algunos muebles. Edición: lo siento por las personas que se llaman Yaris, no es mi objetivo hacerlas sentir mal. De hecho, su verdadero nombre no es Yaris, o al menos eso aparecía en su cuenta de Instagram. Pero no quiero complicarme usando otro nombre ahora. Para quienes trabajan en OnlyFans y se sienten ofendidos, tampoco mi ataque es contra ustedes. Solo para personas como Yaris, que estoy segura de que sabía que estaba casado, debido a sus mensajes y burlas, y que no le importó. Actualización 2. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Me quedé con la casa, mi auto y todos mis activos separados. Bruno se quedó con su auto, sus cosas personales y su deuda. La jueza no le otorgó nada del valor de la casa, porque él ha estado viviendo de mi dinero todo este tiempo, mientras él se acostaba con una zorra. La jueza no usó esa palabra para mencionarla, pero hubiera pagado para que lo dijera. Su hermana me escribió para decirme que se había mudado a un departamento con 2 compañeros y que por fin consiguió un trabajo de tiempo completo. Dijo que estaba pasando dificultades financieras por la deuda de la tarjeta y por parte de los honorarios legales. No me pidió que sintiera pena por él, sino para que me sintiera mejor al saber que él estaba pagando lo que hizo. No he vuelto a saber nada de Yaris. Puede que esta mujer haya conseguido otro esposo infiel que le pague las cosas, o ya no le interesa tanto Bruno ahora que es un pobretón. Lo irónico es que a mí sí me importaba cuando lo era, pero ahora puede revolcarse en su propia mierda que no me importa. Como tengo muchos menos gastos sin un bueno para nada viviendo en casa, he estado poniendo dinero extra a la hipoteca para acumular patrimonio más rápido. La casa se ha hecho un poco grande para mí sola, pero la puedo pagar y siempre puedo venderla y mudarme. La gente ha preguntado por los amigos en común y de qué lado están. No hay mucho que mencionar, porque han hecho lo correcto. No les envié el vídeo, pero lo han visto de todas formas. Y en cuanto a su opinión de Bruno, no es muy distinta a la que tienen ustedes.
No empecé a salir con nadie y no me interesa ahora. He estado mucho tiempo casada, ahora necesito tiempo para aprender a vivir sin estarlo. Lo bueno que salió de esto es que no odio a los hombres porque uno me engañó. Solo que han perdido el atractivo para mí los hombres como Bruno. Si tuviera que buscar a alguien ahora, sería muy opuesto a él. Para seguir respondiendo algunas cosas, si es que esta es mi última actualización, no me arrepiento de haber volado a Barcelona para confrontar a Bruno. Algunas personas podrían pensar que fue innecesario, pero yo necesitaba hacer lo que hice. Tampoco quería que él siguiera disfrutando su viaje y descubriera el divorcio a su regreso. De hecho, lo he visto como una forma de terapia, aunque seguramente ningún profesional la aconsejaría. Y si somos honestos, hasta ha sido más barata que pagarle a un psicólogo. Por último, los amigos de Bruno, los que supuestamente iban al viaje con él. Nunca tuve una relación cercana con ellos, por lo que tampoco tuvimos conversaciones acerca del viaje antes de que ocurriera. Nunca vinieron a casa antes del viaje, probablemente porque Bruno no los invitaba para que yo no descubriera lo que pasaba. Pero se han puesto algunos en contacto conmigo, para decirme lo decepcionados que estaban de él y que los usara en su mentira. Muchos de ellos son profesionales, gente exitosa relativamente en sus campos. Por eso me parecía una buena idea ese viaje, porque sabría que eso encendería la chispa de la ambición y el querer superarse a Bruno. No tenía idea de que Bruno encendería la chispa, pero la de Yaris. Edición, parte del dinero que gasté durante meses, mientras él era infiel, y lo del viaje fue recuperado a través de la casa. También tuve una compensación, que redondeando daba la parte que Bruno había puesto en la casa. Actualización 3. Me tienen de vuelta por aquí, soy persistente como una enfermedad de transmisión sexual. Creo que eso no salió tan bien como esperaba, pero quería empezar diciendo que Bruno tiene una, y esta fue la forma que me pareció adecuada de contárselos. Hablé con uno de sus hermanos hace un mes y me puso al día sobre su familia. Me contó muchas cosas personales de él, de sus hermanos y de sus padres, pero también algo en particular sobre Bruno. Había estado saliendo con una mujer que empezó a tener algunos síntomas y se hizo un chequeo de rutina. Se contagió de Bruno. Por la ventana de contagio y porque él había sido su última pareja sexual en mucho tiempo. Él no presentaba síntomas, pero se hizo un estudio y lo tiene. No tiene cura, así que solo debe esperar a que desaparezca por sí solo, sin meter su cosa en otra mujer por un tiempo. Esta mujer lo dejó, después de preguntarle a ese hermano la historia de cómo podría haberse contagiado, porque Bruno se negaba a decirle todos los detalles. Por suerte, aún conservan el vídeo, y fue más fácil explicarlo así. La mujer quería demandarlo, pero no puede demostrar que hubo negligencia porque él no lo sabía. De hecho, el maldito bastardo no tiene síntomas visibles. Aunque ahora ya lo sabe, y si vuelve a provocar lo mismo a otra mujer, ahí sí es demandable. No sé si Yaris fue quien lo contagió, por lo que vi, no ha estado activa en la plataforma desde hace meses. No sé cómo interpretar eso. Tal vez lo contrajo de otra zorra en ese momento o después. Yo me hice los estudios, y de hecho, estoy bien. Pero todavía pienso en ese día en Barcelona. Si hubiera tenido una aceituna cerca cuando tenía la boca abierta, el mundo sería un mejor lugar. Edición 1. Sé que Bruno puede usar protección y tener relaciones de todas formas. No intentaba en mi publicación hacer una clase sobre el tema, solo contar lo que sucedía. Edición 2. Han pasado algunos meses, y esto probablemente iría mejor en una actualización nueva, pero no es mucho para contar. Esto es lo que sé. Bruno ha desarrollado cáncer por culpa de la enfermedad de transmisión sexual y está recibiendo tratamiento. Se lo han detectado temprano porque, según sus hermanos, tiene mucho miedo desde que se lo detectaron e iba a controles todo el tiempo. No creo que haga actualizaciones sobre esto, no quiero hacer de mi historia una cronología oncológica de mi ex. Solo espero que alguien lo vea aquí.